Esta es la historia de cómo me hice amigo de un grupo de ocupas y cómo durante varios meses estuve visitando un centro social ocupado llamado el Patio de las Maravillas, que finalmente la policía y el juez cerraron. De ese grupo de gente aprendí algunas lecciones muy valiosas que me hicieron replantearme mi coherencia como cristiano, y esas lecciones para mí fueron humillantes, pero también muy importantes. La historia comienza en una cafetería donde me hice amigo de un tipo un poco extraño, un tipo muy solitario. Era un tipo que había estudiado matemáticas y música en la Sorbona, en París. Como él era muy aficionado a la informática y yo soy un friki de la informática, hicimos una buena amistad y estuvimos hablando de muchos temas relacionados con la informática, los sistemas operativos y demás. Cuando nuestra amistad fue creciendo, pues yo le preguntaba qué hacía los fines de semana y él me preguntaba lo mismo. Él, que era un tipo muy solitario y no tenía ningún amigo en Madrid, me dijo que los fines de semana había contactado con un grupo de gente. Esta gente tenían un taller de reparación de bicicletas y con ellos aprendió a montarse su propia bicicleta y luego los fines de semana se iban de manifestación. Conforme fuimos teniendo más confianza, él me dijo que el sitio al que iba era un edificio entero que estaba ocupado por un colectivo y allí tenían todo tipo de actividades para el barrio. Le pregunté si podía acercarme y me dijo que por supuesto que aquello estaba abierto. Así que un viernes por la noche quedé con él y lo que vi allí fue alucinante. Siempre recuerdo la entrada del sitio. Había varios carteles, todos de índole política de izquierda radical. El cartel más suave era un póster del Che Guevara, pero encontré carteles de apoyo a las FARC. Por supuesto, huelga decir que no estoy nada de acuerdo con ese tipo de grupos terroristas. Allí tenían una cafetería donde daban refrescos y el que estaba despachando las bebidas era un tipo que era doctor en antropología. Y toda la gente que había ahí eran de corte intelectual, gente de la universidad, pero sobre todo gente con grandes valores y un deseo de servir a otros. Tenían una consultoría legal donde daban ayuda legal a extranjeros, clases de inglés, tenían un laboratorio de informática y también tenían una especie de guardería donde tenían actividades con niños. La gente del barrio les dejaba a sus niños y con ellos tenían todo tipo de actividades. Estaban cultivando plantas y ese tipo de cosas. La noche avanzó y conforme íbamos hablando yo le pregunté: ¿qué es lo que tú has aprendido aquí? Y él hizo una pausa y me dijo algo que todavía recuerdo. Mira, Julio, desde pequeño me han enseñado que yo merezco ser rico y famoso y que el propósito de la vida es ese. Pero aquí me han enseñado que mientras haya gente sufriendo, yo no merezco ser feliz. A mí esto me dejó profundamente avergonzado como cristiano, porque mi papel como cristiano también es aliviar el sufrimiento de otros, y aquello me impactó profundamente. Es verdad que esta gente tenían ideas políticas muy radicales. Es verdad que yo creo en la propiedad privada y que no hay derecho a que nadie ocupe una propiedad privada. Pero esta gente sí tenían valores, enfocados de otra forma distinta a la que yo entiendo, pero tenían algo que enseñarme a mí. Y es la importancia de que hay gente sufriendo en este mundo y nosotros no merecemos ser felices hasta que no aliviemos el sufrimiento de otros. Conforme el tiempo fue pasando, fui perdiendo el contacto con mi amigo, pero esa experiencia me ha marcado y me hace recordar que Jesús, la persona más grandiosa que ha existido jamás, vino a este mundo no para que le sirvieran a Él, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por nosotros. Este ejemplo es el que nos tiene que inspirar como cristianos y como seres humanos acerca de cuál es el propósito de la vida. El propósito de la vida no es otro que conocer a este Dios de amor al que le conmueve el sufrimiento de otros. Si quieres hacer algún comentario o una reflexión, déjamelo en los comentarios. Estaré encantado de leerlo.